Continuamos, ya ustedes tienen en su pantalla la presentación de tetraciclinas. Vamos a dar inicio para optimizar los tiempos. Hablamos de un grupo de antibióticos que también, de acuerdo a la descripción que se hace de los mismos, son de importancia actual en relación a muchas enfermedades infecciosas que habitualmente no responden a otras alternativas terapéuticas primarias, por lo que vamos a tratar de destacar los aspectos más importantes de estos medicamentos. Estamos hablando de tetraciclinas y las tetraciclinas como tal conforman un grupo de antibióticos de amplio espectro con actividad bacteriostática que se desarrollan también ya desde mediados de los años 40, prácticamente a finales de los años 40 del siglo pasado, también a partir de una bacteria que es el Streptomyces rhinosus. En este sentido, ustedes se habrán dado cuenta que muchos de los antibióticos que se están utilizando, que estamos describiendo, tienen su origen en microorganismos vivos, de los cuales se van extrayendo los principios activos que sirven como antibióticos y que dan lugar a las diferentes familias que conocemos actualmente. De acuerdo a su clasificación, se habla de tetraciclinas de acción rápida, como son la oxitetraciclina y la tetraciclina de primera generación, de acción intermedia, que también pertenecen a las de primera generación, como es la de meclociclina, que estas ya su uso realmente es poco, ¿sí? Y las de acción prolongada, que incluyen a la doxiciclina y minociclina de segunda generación, que sí se utilizan y ahorita vamos a ver cuál es su uso clínico, así como la tigiciclina, que pertenece al grupo de las glicilciclinas, que se considera como una tetraciclina también de tercera generación, a la que sin embargo le vamos a dar un espacio al final para comentar acerca de esta. Entonces, visto esto en un cuadro de las actualmente disponibles en Estados Unidos y también en nuestro país, hablamos de las tetraciclinas de acción corta, las que mencionamos, las de acción intermedia, las de acción prolongada y las de tercera generación, de las cuales aquí en México en las terapias intensivas se ha hecho un uso, digamos, ya también muy pronunciado. Es cada vez más frecuente encontrar que están manejando tigacil o tigeciclina, y no puede sustituir a tratamientos básicos salvo cuando hay fallas terapéuticas importantes. Eh, Hace muchos años en México, cuando no existía la expedición de antibióticos por receta obligatoria, hasta en las tiendas había trociscos de terramicina. Nuestros abuelos, nuestros padres, a la gente de mi generación, seguramente de niños nos dieron mucho estos trociscos de terramicina para procesos infecciosos banales, y lo que condicionó mucho en la niñez en ese momento fue alteraciones en las arcadas dentales. ¿Sí? Y ya de ahí vino una evolución importante. Las presentaciones comerciales aquí las tengo anotadas en este cuadro que se los voy a dejar para que lo vayan analizando con calma. Y están las dosis para adultos, porque en los niños prácticamente es muy raro su uso, tiene indicaciones muy precisas para su uso en niños, sobre todo en niños que ya alcanzaron la edad escolar y que ya alcanzaron la dentición permanente. Y en los niños pequeños prácticamente está proscrita el uso de estas tetraciclinas. Y pues, este cuadro les va a servir de mucha guía. ¿De qué estamos hablando? De un desarrollo también en la industria farmacéutica que va desde la estructura básica de la tetraciclina, que es la que se ve aquí arriba, hasta las modificaciones que se van haciendo respecto de las tetraciclinas de primera generación en los años 40 del siglo pasado, las de segunda generación en los años 60 y a partir de los 90 las de tercera generación, como la tigeciclina, que sin embargo generalizó su uso hasta este siglo, ¿eh? No crean que la tigeciclina comenzó a usarse en los 90. Por ahí se fueron generando, pero realmente su uso se ha venido en los últimos 15 años como que incrementando mucho en el ámbito sobre todo hospitalario. ¿Cómo actúan? ¿Cuál es su mecanismo de acción? También son inhibidores de la síntesis de proteínas. Pero a diferencia de los aminoglucósidos, estas tienen una actividad bacteriostática, es una unión reversible también a la subunidad 30S, pero tiene otra diferencia. Recuerden que los aminoglucósidos están en la iniciación de la síntesis de proteínas, en la fase de inicio, y estas están actuando en la fase de elongación.
en donde se encuentra el sitio receptor del ribosoma, justamente a nivel del aminoácido de la RNT de transferencia. Ese es el punto en donde inhibe la unión enzimática de este aminoácido y por lo tanto interrumpe la fase de elongación de la síntesis de proteínas. Estos antibióticos también atraviesan la pared bacteriana, lo hacen por difusión pasiva, no requieren uso de energía, dan cobertura para gram negativos y gram positivos, aunque con diferente forma de ingreso según sea el tipo de bacteria, desde luego. En gram negativos, su papel como cationes hacen que empleen canales de porina. Sabemos que las porinas son proteínas, pero estas porinas son a través de los cuales atraviesa la membrana externa para llegar hasta el espacio periplásmicos. En tanto que en los gram positivos atraviesan la membrana interna por transporte activo. Y recuerden ustedes que en el transporte activo sí hay consumo de energía que se aporta en forma de ATP, como sucede en todas las células. El clorhidrato de tetraciclina, que es el primero que vamos describiendo, porque son la base del estudio de estos medicamentos, tiene sus presentaciones en cápsulas de 250 y 500 miligramos, pero también hay jarabes de 125 miligramos por 5 mililitros, con dosis habitual en adultos, la dosis oral de 250 miligramos cada 6 horas, o 500 en infecciones que son de moderadas a graves. Ya se ha demostrado que dosis más altas de estas no aportan ningún beneficio adicional y normalmente se excretan por las heces estos fármacos. Algo que es muy importante, de acuerdo a las categorías del embarazo, estos medicamentos, las tetraciclinas, se consideran de categoría D, por lo tanto se deben evitar durante el embarazo por el daño que pueden causar en el producto de la gestación. Por lo tanto, también deben evitarse en niños, sobre todo menores de 8 años, como se los comentaba hace unos momentos, durante el desarrollo dentario para evitar la decoloración permanente e incluso el daño al esmalte de los dientes. También los niños que utilizan o en los que se llega a utilizar este tipo de medicamentos por tiempos prolongados corren el riesgo de sufrir retrasos en el desarrollo óseo. De ahí que en los niños nosotros los infectólogos pediatras prácticamente no prescribimos las tetraciclinas en estos grupos de edad. Sí en los adultos, no en los niños. Otra tetraciclina, en este caso la doxiciclina, vean ustedes que también se encuentra en cápsulas y comprimidos de 50 y 100 miligramos, así como en jarabes de 25 miligramos por 5 mililitros o de 50 miligramos por 5 mililitros. También tiene algunas recomendaciones que seguir. Para los adultos, las tabletas de 100 miligramos cada 12 horas deben darse con 100 mililitros de agua, ¿sí? Quimioprofilaxis de paludismo, adultos, la ingesta es de 100 miligramos diarios, para eso existen las tabletas, que son muy importantes. En algunas personas que no toleran o no saben pasar la tableta y tienen dificultades, pues los jarabes pueden ser también útiles para este fin. La doxiciclina también se encuentra en presentación intravenosa y puede ser útil fíjense ustedes, en infecciones por riquecias, el tifo murino, el tifus epidémico, la erliquiosis, la citacosis, clamidia psittacea que la transmiten los loros, los pájaros, ¿sí? 200 miligramos en estos casos, seguidos de 100 miligramos cada 12 horas. Esto se considera como una dosis de impregnación, los 200 miligramos, y ya después 100 miligramos cada 12 horas, a administrar en dosis de infusión de 30 a 60 minutos, diluidos en 500 mililitros o en un litro de solución glucosado fisiológica para mantener la estabilidad de esa infusión. También es categoría desde el embarazo y recomendable no administrar en población pediátrica. En el supuesto que por alguna de estas infecciones graves, severas, tuviera que indicarse, la dosis ponderal pediátrica es de 2,2 miligramos por kilo de peso cada 12 horas. O sea, eso es 2,2 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas, ¿sí? Esa sería la única prescripción cuando hay infecciones graves, citacosis grave, rickettsiosis, tifus que no ha respondido a otros esquemas antimicrobianos, y la única opción es manejar la doxiciclina.
La otra de estas características es la minociclina. El nombre comercial es Minocin, lo han utilizado a destajo en grupos de población, sobre todo con acné, lo han utilizado muchísimo. Por vía oral vienen cápsulas y comprimidos, vean ustedes la posología que tienen, 50, 75 y 100 miligramos, o bien en suspensiones de 50 miligramos por 5 mililitros. Existen comprimidos de liberación sostenida de 45, 90 y 135 miligramos. Para los adultos, la dosis es de 200 miligramos de inicio, una primera dosis, seguidos también de 100 miligramos cada 12 horas, igual dosis para la administración intravenosa, misma que se debe dar en infusiones de 30 a 60 minutos. También constituye una categoría desde el embarazo, por lo que en mujeres embarazadas no se recomienda su uso, así como también se recomienda no utilizarla en la población pediátrica. De ser necesario en la población pediátrica, bajo ciertas circunstancias que son muy estrictas, no se podrá administrar una dosis de 4 miligramos por kilo, dosis de inicio, seguida de 2 miligramos por kilo cada 12 horas, casi igual que la doxiciclina y las indicaciones son prácticamente similares. ¿Cómo se absorben y qué tanto queda biodisponible de estos antibióticos? La absorción de las tetraciclinas, vean ustedes, se produce principalmente en el estómago y en la parte proximal del intestino, el intestino delgado. Su biodisponibilidad, vean ustedes, es del 77 hasta el 88%, casi del 90%. Y las concentraciones séricas que se llegan a alcanzar máximas a las 2 o 4 horas después de que se administró, con las dosis convencionales, eh, con una semivida sérica de 7 horas, lo que permite su uso justamente espaciado hasta de cada 12 horas en algunos casos. Y su absorción de estos dos medicamentos, doxiciclina y minociclina, no se ve comprometida por los alimentos. De hecho, se recomienda darla junto con los alimentos, aunque hay referencias que hablan de disminuir la concentración en menos del 20%, finalmente no afecta tanto y no es tan importante el darla conjuntamente con los alimentos. Hasta es mejor tolerado en esas condiciones. Penetran bien en tejidos corporales, penetran bien en líquidos, tienen diferentes porcentajes de unión a proteínas. Y vean ustedes, por ejemplo, la doxiciclina se une a proteínas entre el 82 y 93%, es decir, queda un porcentaje de antibiótico libre del 7 al 18%. La minociclina se une en 70-80%, por lo que el porcentaje de antibiótico libre queda entre el 20 y el 30%. La tetraciclina como tal se une de 24 a 65%. Esto es muy variable, los rangos son muy amplios, por lo que la disponibilidad de fármaco libre queda entre el 35 y el 75% aproximadamente. Se dice que la doxiciclina es 5 veces más lipofílica que las tetraciclinas habituales y que la minociclina, digo, que las tetraciclinas y la minociclina es 10 veces más lipofílica, lo que permite su uso a través de esta lipofilia para poder penetrar en algunas cavidades corporales. En cuanto a su eliminación, digamos, su forma de eliminarse también difiere, aunque es muy ligera la diferencia que existe en la forma de eliminarse de estas tetraciclinas. Vean ustedes, por vía renal, también en rangos amplios del 30 al 60%, se pueden eliminar las tetraciclinas. Con una dosis oral del 20 a 60% se pueden eliminar también por heces. Entonces es variable esto para cada grupo de antibióticos. La doxiciclina, menos del 30% de dosis oral se elimina por vía renal y hasta el 90% puede eliminarse por heces. Tienen esa variabilidad. La minociclina por riñón menos del 20% y del 20 al 34%, por eso 34% se elimina por heces y tiene un extenso metabolismo hepático, de ahí que el porcentaje de eliminación no sea del 100%. Respecto de su actividad antimicrobiana, y aquí estamos hablando de la cobertura que dan, estamos hablando de bacterias gram positivas, gram negativas, aerobios y anaerobios, ¿sí? Y una ventaja que tienen sobre otros antibióticos es que esto tiene una buena actividad contra microorganismos intracelulares y contra algunos protozoarios parásitos.
Y esta es la parte que yo les comentaba de aquellos casos anecdóticos en los que se han llegado a utilizar manejos que no están en guías de práctica clínica ni en la práctica ortodoxa, pero que hay que tener pleno conocimiento de cómo funcionan más allá de su efecto antibiótico buscado. Esto deben tomarlo con mucha prudencia, con mucha cautela ustedes, para no abusar ahora de un antibiótico para un uso como antiparasitario. Hay que tener mucho cuidado. Son similares los patrones de susceptibilidad. Se dice que la mayor parte de las bacterias se consideran sensibles a las tetraciclinas si la concentración inhibitoria máxima requerida es de 4 microgramos o menor. Y la resistencia se define, de acuerdo con esto, entonces se consideran resistentes aquellas bacterias o aquellos microorganismos que requieren una concentración inhibitoria mínima de 16 microgramos por mililitro o mayor a esta, ya que se tendrían que manejar dosis ponderales mayores o dosis convencionales mayores a las habituales. Respecto de los gram positivos, vean ustedes, hablamos de Staphylococcus aureus, hablamos de neumococo, de adquiridos en la comunidad, hablamos de los estafilococos coagulasa negativo, como los estafilococos epidermidis, hemolyticus, hominis, saprophyticus, actinomices, actinomicetales, como el actinomices israelí, Listeria monocytogenes y Bacillus anthracis. Este es el productor del anthrax, o en el, este, sí, estas enfermedades de anthrax que se han manejado con fines de bioterrorismo, seguramente ustedes leyeron algún documental al respecto. Para gram negativas, vean ustedes, hablamos de Yersinia pestis, hablamos de las grandes pestes que pueden ser ya actualmente controladas porque ya se conoce qué alternativas hay, tenemos diversas alternativas. Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, los vibrios, las Burkholdeриas pseudomallei, que son primas hermanas de la familia Pseudomonadaceae, Stenotrophomonas maltophilia, que también son también de estas especies bacterianas que no son sensibles ni a betalactámicos ni a ningún antibiótico que actúe a nivel de la pared bacteriana, ya que estas normalmente responden a trimetoprim-sulfametoxazol en primera instancia y secundariamente a algunas de estas tetraciclinas. Aeromonas hidrófila, Brucella, Bartonellosis, Bartonella genselae, acuérdense ustedes que es la enfermedad por arañazo de gato y la brucelosis no queda al margen de la cobertura que se da bien con estos antibióticos. También algunas bacterias atípicas, que son aquellas bacterias que carecen de pared bacteriana, que entran en el grupo de protoplastos, algunas de ellas, o que pertenecen a los molicutes. Aquí hablamos de Mycoplasma pneumoniae, hablamos de Mycoplasma hominis, que este se ha referido incluso en infecciones de transmisión sexual, Legionella pneumófila, la legionelosis, la Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci y Chlamydia trachomatis, que pueden ser abordadas sobre todo con la doxiciclina, que es el tratamiento de elección para algunas de estas. Vean ustedes el espectro donde abunda también. En Spirochetas y Rickettsia estamos hablando de borreliosis, Borrelia burgdorferi, leptospirosis, treponematosis, en este caso sífilis, por ejemplo, rickettsiosis, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chafensis y Ehrlichia canis, que son enfermedades infecciosas poco frecuentes, pero que sí se llegan a presentar en algunos lugares. Igual las micobacterias y las nocardias también tienen actividad variable. Se dice que la doxiciclina hasta 41 a 56% puede actuar en Mycobacterium fortuitum, 8 a 26% en Mycobacterium helone y 4 a 8% en Mycobacterium abscessos. También se habla de la posibilidad de tratar otras micobacterias no tuberculosas o bien nocardias que también pudieran mostrar algún patrón de sensibilidad para estos antibióticos. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas? Vean ustedes, las principales, es la lista larga, esto es de Mandel, no la voy a revisar por completo, pero tienen todas aquellas que les acabo de mencionar, bartonelosis, brucelosis, conjuntivitis con cuerpos de inclusión por clamidias, aquí hay varias por clamidias, coxelias, bartonelas, anaplasmas, balantidium, miren ustedes, parásitos como balantidium coli, Mycobacterium marinum, vibrios,
clamidias, linfogranuloma venéreo que también es por clamidias, en fin, una gran cantidad de enfermedades condicionadas por estos microorganismos que acabamos de mencionar. Y vean ustedes como segunda línea en otros padecimientos por otros microorganismos, incluyendo algunos parásitos como Dientamoeba fragilis, ¿sí? Amebiasis intestinal aguda como tratamiento adyuvante, pero básicamente su tratamiento preferentemente y predominantemente es para bacterias, incluidas micobacterias y algunas otras como Pasteurella multocida, que es parte de la biota del hocico de los perros, ¿sí? Sífilis, etcétera. Desde el punto de vista profiláctico, les decía que Bacillus anthracis, que es el que condiciona el anthrax, también se le ha denominado como carbunco en algunos lugares. Este Bacillus anthracis responde bien a estas tetraciclinas. Su uso en cirugía de colon también con las mismas finalidades de la neomicina, que es un aminoglucósido, también con algunas de estas tetraciclinas. Diarrea del viajero, enfermedad de Lyme, que son picaduras de garrapata relacionadas también con rickettsiosis. Paludismo, vean ustedes, peste, portadores asintomáticos de meningococo para eliminar el meningococo de la nasofaringe. Aquí se ha utilizado la aminociclina. La tularemia, que es producida por Francisella tularensis. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta que el espectro es muy amplio. Clínicamente, vean ustedes, ya hablando nosológicamente, infecciones respiratorias, digestivas y geniturinarias. Igual tratamiento y quimoprofilaxis del paludismo por Plasmodium falciparum y por Plasmodium vivax, infecciones por espiroquetas, acné vulgar, en donde el Propionibacterium acnes es el que está principalmente involucrado, aquí la minoxiclina o la doxiciclina, pero por tiempos prolongados, por varios meses, incluso se habla de un promedio de 6 meses mínimo para poder resolver este acné vulgar. Rickettsias, brucelosis, coccelosis, y usos antiinflamatorios también se les han atribuido a estos antibióticos. Sin embargo, es una parte que yo no quisiera que ustedes consideraran porque se puede abusar del efecto antiinflamatorio de estos antibióticos, que no es su principal uso, y para eso existen otros antiinflamatorios cuyo uso es ese, el uso de antiinflamatorios no esteroideos o antiinflamatorios esteroideos. Pero lo menciona la literatura y hay que tener conocimiento de esto. La profilaxis de bioterrorismo, principalmente Bacillus anthracis, que es el anthrax, las pestes, las tularemias, las coccielosis y las brucelosis, que han conformado parte de muchas descripciones del riesgo de una guerra biológica, una guerra bacteriológica que afortunadamente actualmente pues, no se ha dado en las dimensiones en que se pensaba que se podía dar. Tienen también mecanismos de resistencia reconocidos por aproximadamente 33 genes de resistencia a la tetraciclina denominados genes TET, 3 a oxitetraciclina que se denominan OTR, que se encuentran en plásmidos y transposones. Estamos hablando de 36 genes y estos transposones, a diferencia de los plásmidos, son lo que seguramente ustedes mencionaron, oyeron mencionar en algún momento el concepto de genes saltarines, ¿sí? Que es el tipo de comportamiento que tienen estos transposones. Se habla de que los principales mecanismos de resistencia son los relacionados con la destoxificación de la bacteria o del antibiótico de la bacteria que está siendo tratada, y estos son la descripción de las bombas de expulsión. Así como también se producen proteínas de protección de ribosomas, es decir, bloquean el sitio de unión de estos medicamentos a los ribosomas en su sitio de unión, y otros mecanismos que se han llegado a referir son la producción de enzimas hidrolíticas, que aunque no se han expandido en su uso, se piensa que pueden estar produciendo enzimas que inactiven a las tetraciclinas, así como los fenotipos de impermeabilidad que se pueden estar condicionando y la mutación del sitio blanco, en este caso de la diana, a nivel de la subunidad ribosomal 30S. ¿Sí? Entonces, son varios estos mecanismos que pueden ser incluso transferidos a fármacos no relacionados químicamente, que esto es algo que también es muy importante. Dentro de los efectos adversos, tenemos los digestivos que sí se llegan a dar, o sea, esto sí hemos escuchado y visto pacientes
que presentan manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, pirosis, sensación de ardor o dolor epigástrico. La fotosensibilidad y la hiperpigmentación también se han demostrado, el exantema fotosensible, edema, pápulas, en dientes y huesos, sobre todo en los menores de edad, aunque en los adultos mayores también la desmineralización, la hipoplasia del esmalte, la decoloración dental se han referido de manera más o menos frecuente. Es rara la hepatotoxicidad, pero si se llega a dar, entonces eso es una manifestación grave. Lo mismo, la nefrotoxicidad no es lo más frecuente. Vemos que la mayor parte de la excreción en muchos casos es por vía heces fecales. Sin embargo, puede condicionar datos de uremia, de retención de fosfato y por lo tanto hiperfosfatemia y acidosis en estos pacientes. La neurotoxicidad, pues son manifestaciones indeseables como mareos, vértigos, acúfenos, la falta de concentración, y se ha llegado a referir la posibilidad de un pseudotumor cerebri. Sin embargo, esto no, al menos yo no lo he llegado a ver, y pues sí, puede suceder porque así lo menciona la literatura, pero afortunadamente no es lo más frecuente. Se han descrito algunas reacciones de hipersensibilidad, pero son pocas, son infrecuentes. Ya lo vimos que en lo general las verdaderas manifestaciones de alergia pues son muy pocas. Hablamos de urticaria, hablamos de edema facial, hablamos de anafilaxia como las más probable que se produzcan. Las interacciones contra alimentos y tetraciclinas son amplias. Los cuadros se los dejo aquí tal cual vienen en su libro de Mandel. Vean ustedes, en la primera columna habla de la interacción con alimentos, con cationes como el aluminio, calcio, magnesio. Es decir, eh, hay gente que ingiere hasta por hábito el gel de hidróxido de aluminio y magnesio, el famoso Melox o el peptobismol. También hay interacciones con las tetraciclinas. Caolina y pectina son antidiarreicos. El susalicilato de bismuto es el peptobismol. Bicarbonato de sodio, cimetidina, algunos medicamentos anticomiciales como la carbamazepina, la difenilidantoína o los barbitúricos. En la segunda columna viene el tipo de interacciones que tienen y como les decía, el efecto no tiene repercusión clínica del efecto del alimento sobre el antibiótico. Entonces, es factible poder darlo con alimentos, pero algunos sí, por ejemplo, los cationes, pueden reducir significativamente la absorción de todas las tetraciclinas y sobre todo si se están tomando en forma de suspensiones que forman una capa y bloquean un tanto la absorción de las tetraciclinas. Igual la caolinpectina la reduce, el peptobismol igual la reduce. La semivida de la doxiciclina se puede ver reducida por los anticomiciales. Entonces, esto hay que considerar lo importante de revisar, ¿sí? La interacción con alcohol, por ejemplo, con un alcohol, el etanol, algunos anestésicos, con diuréticos, con anticoagulantes, anticonceptivos, con otros antiinfecciosos. Vean ustedes, de hecho, no se debe combinar, por ejemplo, una tetraciclina con un aminoglucósido. Ya sabemos que el aminoglucósido es bactericida, la tetraciclina es bacteriostático. Los dos actúan en la subunidad 30S, pero uno actúa en la fase de inicio, que es el aminoglucósido, y la tetraciclina, que es en la fase de elongación. Sería ocioso dar en un paso subsecuente un medicamento en el que ya se alteró todo en el primer paso, que es el inicio, ¿verdad? Entonces, todos estos factores hay que considerarles. Puede ser un efecto antagónico esa combinación de medicamentos. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto y revisarlo adecuadamente. Les decía que mención especial merecen las glicilciclinas porque estas sí, los intensivistas, incluso los intensivistas pediatras, han utilizado ya actualmente cada vez con más frecuencia la tigecyclina para infecciones graves en las terapias intensivas, en niños mayores y en adolescentes. Por la FDA, desde 2005 se aprobó este medicamento en infecciones de piel y tejidos blandos complicadas o bien en infecciones intraabdominales, incluyendo la sepsis abdominal. Y si se acuerdan ustedes, cuando hicimos el comentario en los primeros cuadros, dijimos que se habían descrito la glicilciclina desde los años 90, pero fue hasta este siglo cuando fue aprobado por la FDA en 2005. Entonces, a México entró mucho más tarde, entró como 10 años después a México. Entonces, vean ustedes, por ahí de 2009 se vio
la eficacia de este medicamento en neumonía adquirida en la comunidad, que no es la primera, digamos, alternativa para esta neumonía adquirida en la comunidad. Y dado que es bacteriostático, con interacciones reversibles con el ribosoma, pues hay que estar vigilando la eficacia del tratamiento. A pesar de que tiene cobertura para aerobios y para anaerobios, hay que estar muy al pendiente de su eficacia. Es un derivado semisintético, vean ustedes, de la minociclina, que es una tetraciclina de segunda generación, y su mecanismo de acción también está inhibiendo la síntesis de proteínas, uniéndose también en la fase de elongación a la subunidad 30S. Entonces dirían, entonces, ¿cuál es realmente la ventaja de este medicamento sobre los otros? Uno es el tipo de padecimientos que se manejan, la disponibilidad, ya que solamente se encuentra en presentación intravenosa, que se maneja con dosis de ataque de 100 miligramos de inicio, seguido de dosis de mantenimiento de 50 miligramos cada 12 horas en infusiones de 30 a 60 minutos. Los tiempos de tratamiento pueden ir desde 1 a 2 semanas en infecciones de piel y tejidos blandos o bien también de 1 a 2 semanas en neumonías adquiridas en la comunidad. No requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal, que esa es una ventaja. Sin embargo, en la hepatopatía grave sí se recomienda que en lugar de 50 miligramos en la dosis de mantenimiento, teniendo 100 de la inicial, se den 25 miligramos cada 12 horas, es decir, se reduce a la mitad justamente por el tipo de metabolismo que tiene y el tipo de excreción que tienen estos medicamentos. Otra ventaja es que sus concentraciones tisulares son mayores que las concentraciones que se encuentran en el suero o que las concentraciones plasmáticas. Es decir, puedo tener más concentración de antibiótico en el tejido dañado, infectado, que en la sangre, ¿sí? Sobre todo en vías biliares, en colon, en pulmón y concentraciones muy bajas en orina, porque no es su principal vía de excreción. De ahí que infecciones relacionadas a vías biliares, a colon, a pulmón, puedan ser opciones de manejo estas tigeciclinas y les digo, generalmente en pacientes graves en las terapias intensivas. De lo que he visto yo en su uso al interior de los hospitales es cuando ya los pacientes pasaron por diversos esquemas antimicrobianos que no han tenido resultado y que las pruebas de laboratorio y las pruebas de sensibilidad ya comienzan a mostrar la posibilidad del desarrollo de mecanismos de resistencia para prácticamente todo lo que son los betalactámicos, macrólidos y algunos otros. Su metabolismo implica la eliminación también por vía biliar, no se modifica, y algunos metabolitos que no tienen realmente interés, en relación al efecto bactericida o bacteriostático de estos medicamentos. ¿Cuáles son los puntos de corte y los valores de la concentración inhibitoria mínima 50 y la MIG 90? Que esto habla de la cantidad de colonias que pueden ser realmente lisadas por las concentraciones que se alcanzan de este antibiótico. Vean ustedes, aquí vamos a ver en este cuadro una columna en donde están las bacterias que han sido retadas con las tetraciclinas, los puntos de corte para la MIG 50 y los de la MIG 90 en la segunda y la tercera columna, y los rangos que hay en microgramos por mililitro para ambas concentraciones, con los puntos de corte y para los cuales se puede determinar si realmente hay o no buena sensibilidad. Y vean ustedes, Staphylococcus aureus resistente a meticilina 0.12 contra 0.25, la realidad es que sí alcanzan muy buena concentración con tigeciclina. Y así podemos hablar de diversos tipos de estafilococo. Para bacterias y también incluso enterococo, vean ustedes las concentraciones menores de 0.06 microgramos por mililitro para los diferentes tipos de enterococo. Entonces, sí es una buena alternativa. Para las enterobacterias, igual, hay concentraciones inhibitorias mínimas muy bajas. Y en este sentido, de acuerdo con los valores de corte que se manejan, por ejemplo, para Klebsiella, si tengo un valor de corte de 2, pero estoy alcanzando 0.5 en la MIG 50 o de 1 a 2 en la MIG 90, creo que tengo una muy buena opción para manejar enfermedades infecciosas por Klebsiella con amplias posibilidades de tener una buena respuesta terapéutica.
Ya Morganella y Proteus van a requerir concentraciones más altas. Aquí ya habría que pensar realmente si voy a utilizarlo o no. Lo recomendable sería no utilizarlo. Entonces, estos cuadros son muy útiles, solamente que hay que concentrarse y leerlos poco a poco, detenidamente. La cobertura para gram positivos, vean ustedes, involucra Staphylococcus aureus epidermidis, Enterococcus fecalis y Faecium, Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta hemolíticos, Listeria monocytogenes, todos ellos pueden ser cubiertos por estos antibióticos. De los gram negativos, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Pantoea glomerans, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Bacillus gram negativos no fermentadores, en ellos se incluye Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Stenotrophmonas asmatophilia, o bien otras como Haemophilus influenza, Moraxella y Neisseria meningitidis, que también son relativamente frecuentes. De los anaerobios, los Bacteroides fragilis, la Prevotella, anaerococos, los Clostridios, la Finegoldia y los Peptostreptococos, todos ellos anaerobios que pueden ser factores de agravamiento de muchas enfermedades infecciosas en pacientes hospitalizados, oncológicos o en terapia intensiva. Bacterias atípicas que no tienen pared bacteriana como Chlamydia pneumoniae, la Trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis. Micobacterias sinocardias también pueden ser incluidas en la cobertura de estos antibióticos, en la cobertura también de tigecyclina. Entonces, sus usos clínicos involucran infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones intraabdominales, infecciones respiratorias, bacteremias secundarias, infecciones graves no resueltas con antibióticos previos, siempre y cuando se aplique el principio de no inferioridad para no caer en el abuso de estos antibióticos comparados con otros esquemas de antibióticos. Hay que ser muy cautelosos para no caer en el exceso y no echar a perder una buena alternativa terapéutica en pacientes graves. También tienen reacciones adversas, ya de las que hemos mencionado, gastrointestinales, náuseas, vómitos leves o moderados, pérdida del apetito, disgeusia, que es la alteración a la detección de los sabores, la diarrea, la hepatotoxicidad y pancreatitis afortunadamente son poco frecuentes, y otras manifestaciones que se pueden llegar a dar, aunque no son tan frecuentes, infecciones oportunistas, cefaleas, anemias, hipoproteinemia, astenia, flebitis, entre otras que se han venido mencionando. Entonces ustedes se darán cuenta que hablar de tetraciclinas es de hablar de un grupo muy interesante de antibióticos, pero que tiene indicaciones muy precisas y que no debemos caer en el exceso o en el abuso. En niños definitivamente no se manejan de primera instancia, salvo en algunos casos muy raros, muy bien indicados, y el uso se da en niños mayores cuando es necesario, en adolescentes y en adultos. O bien pacientes graves que están en terapia intensiva con infecciones que no han respondido a otros esquemas ya intentados terapéuticos tradicionales o poco convencionales, y entra como una opción la tigecyclina para estos pacientes. Con esto cerramos esta parte de tetraciclinas y nos iríamos con cloranfenicol. Hablando de cloranfenicol, también de manera muy breve, estamos hablando de un amplio espectro de antibiótico, un antibiótico de amplio espectro, que se utilizó mucho durante los años 70 y 80, estamos hablando del siglo pasado, aún en los años 90. Todavía se utilizaba incluso en la forma intravenosa para manejar meningitis bacterianas que involucraban Haemophilus influenza, neumococo, moraxella, meningococo, combinado con ampicilina. Había que cuadruplicar la dosis de ampicilina y había que manejar el cloranfenicol a 100 miligramos por kilo por día en meningitis, y eran esquemas hasta de 28 días en muchas ocasiones. Todo eso ha venido cambiando. Hablamos de un antibiótico de amplio espectro que se emplea desde 1949, vean ustedes ya 75, 65 años. Se desarrolló también a partir de una bacteria que es el Streptomyces venezuela, y tiene una estructura con un anillo para nitrobenceno unido a un grupo propanediol con una cadena lateral que es de dicloroacetamida. Esta estructura le vino a dar las características que tiene este medicamento, que yo me atrevería a pensar y a decirles que si se da la oportunidad yo lo volvería a utilizar. Eh, pero esta oportunidad tiene que ser muy clara, muy precisa, y luego mañana lo discutiremos en el aula en qué momentos lo podría utilizar considerando las características del fármaco.
Es un medicamento que también inhibe la síntesis de proteínas, pero a diferencia de los aminoglucósidos y las tetraciclinas, aquí la unión de tipo reversible se da en la subunidad 50S del ribosoma 70S bacteriano. Entonces sabemos que tienes 30S, tienes 50S, pero que ya unidos ambas subunidades, su peso es de 70S en el ribosoma. Esta unión se hace en un hueco de peptidil transferasa en esta subunidad 50S, lo que impide que también el aminoácido del RNA de transferencia se una y termina la síntesis de la cadena polipeptídica, ¿sí? Esa es la finalidad y el mecanismo de acción del cloranfenicol. Se considera un bacteriostático también frente a la mayor parte de microorganismos. Sin embargo, este efecto bacteriostático se modifica y se convierte en un efecto bactericida contra estas bacterias, Haemophilus influenza, neumococo y Neisseria meningitidis, que por otra parte también en niños fueron las causas más frecuentes de infección sistémica, el Haemophilus influenza tipo B, y de meningitis en niños por mucho tiempo. Por eso es por lo que se utilizaba mucho el cloranfenicol. Tiene presentaciones orales y presentaciones intravenosas. De las orales vienen cápsulas, vienen en soluciones de palmitato de cloranfenicol, cápsulas de 250 miligramos y solución de 150 miligramos por mililitro. O sea, ven ustedes que incluso las cantidades a ingerir en las suspensiones son bajas. En tanto, en la vía intravenosa vienen los viales de 1 gramo de polvo de succinato para que se pueda reconstituir con el vial que traiga la presentación farmacéutica. Y también se conocen las gotas óticas, las oftálmicas, que son las que se siguen utilizando en la profilaxis oftálmica en los recién nacidos. Aplicar su gotita de cloranfenicol en ambos ojos es lo que se utiliza, cloranfenicol oftálmico, y también viene en forma de ungüento al 1%. Para recién nacidos, vean ustedes, se han descrito dosis para los menores de 2 semanas de 25 miligramos por kilo por día, fraccionados para que cada 6 horas, que este es uno de los inconvenientes de este medicamento, el horario de los intervalos. Para los mayores de 2 semanas, se duplica la dosis a 50 miligramos por kilo por día, también en intervalos de cada 6 horas. En los niños mayores y en los adultos sigue siendo el intervalo cada 6 horas, pero ya viene siendo 50 miligramos por kilo por día la dosis convencional, misma que se duplica en los casos de meningitis a 100 miligramos por kilo por día cada 6 horas, con una dosis diaria máxima de hasta 4 gramos. Y esto es muy importante porque está muy bien establecido que aún por vía oral se pueden alcanzar mejores concentraciones en líquido cefalorraquídeo con la vía oral que con la vía intravenosa, por el tipo de principio activo, el palmitato por sobre el succinato. Hablando de la absorción y la biodisponibilidad de este fármaco, estamos hablando de que tiene una biodisponibilidad del 80% en cápsulas, se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, el palmitato alcanza menores concentraciones que las cápsulas, el palmitato oral, en tanto que, pues tras hidrolizarse por lipasas pancreáticas en una parte, digamos, proximal del intestino delgado, genera la presencia de cloranfenicol libre alcanzando concentraciones más altas que el succinato, que es lo que les comentaba ya hace un momento, cuando se alcanza por vía oral, y estas concentraciones pueden difundir mejor al sistema nervioso central. En este sentido, se dice que las preparaciones orales son más biodisponibles que las presentaciones intravenosas. Es muy liposoluble, esa es otra ventaja respecto a las meningitis. Tiene buena penetración tisular, vean ustedes, alcanza el líquido pleural. De hecho, manejamos muchos empiemas en la combinación de dicloxacilina con clorafenicol durante muchos años. Líquido acítico, líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo. También atraviesa la placenta y la concentración puede ser hasta del 50% de la concentración sérica o mayor, por lo que las concentraciones en líquido cefalorraquídeo son altas, son buenas, son alcanzables con las dosis de 100 miligramos por kilo. Puede también alcanzar muchas partes del ojo y sabemos que también se concentra en macrófagos alveolares y en los polimorfonucleares. Se elimina por el hígado, metabolizándose por conjugación o con el ácido glucurónico, es un proceso de glucoronización. Y su metabolito inactivo, afortunadamente, es el glucurónido de cloranfenicol,
por orina se elimina del 75 al 90% y el 5% al 15% de fármaco activo no modificado por filtración glomerular, ¿sí? Entonces, este proceso de metabolismo y eliminación que inicia en el hígado y termina en los riñones es lo que permite que incluso la toxicidad cada vez se haya reducido más con el uso de cloranfenicol. De respecto de su actividad antimicrobiana, vean ustedes, ya habíamos visto algunos de los microorganismos hace unos momentos, gram positivos, gram negativos, anaerobios, rickettsias, clamidias y micoplasmas, casi igual que las tetraciclinas. Y su sensibilidad se define por las concentraciones inhibitorias mínimas que deben ser de 8, máximo 8 miligramos por litro. Aquí dice que se transforman en microgramos por mililitro, es lo mismo, o menor de estas concentraciones. De los gram positivos que se llegan a alcanzar con este antibiótico, hablamos de estreptococos, de estafilococos, enterococos, corinebacterias, listerias, bacillus anthracis. De los gram negativos, vean ustedes, Haemophilus influenza, moraxelas, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, aquí se le sobró una T, es Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella, Yersinia, Stenotrophomonas, Burkholzerias. Estos errores de dedo se los voy a corregir en la presentación editable para que la tengan a la mano, ¿sí? Y no se vayan a confundir. De los anaerobios, peptostreptococos, clostridios, lactobacilos, propionibacterias, bacteroides, fusobacterias, prebotelas. Y de los atípicos que se mencionan por la carencia de pared, clamidias, micoplasmas. También se pueden involucrar las infecciones por riquecias, treponematosis, Coxiella burnetii, leptospirosis, entre otros microorganismos que pueden ser involucrados en su cobertura antimicrobiana. Clínicamente, los usos para los cuales está reservado pues, es para infecciones graves. Mucho tiempo se utilizó para fiebre tifoidea como la primera instancia de manejo de fiebre tifoidea. Estamos hablando de los años 80, 90, los años 70 del siglo pasado, en donde la demostración de que difundía bien a líquido cefalorraquídeo incluyó la meningitis bacteriana, los abscesos cerebrales, las infecciones por salmonela, fiebre botonosa, tifus por garrapata, tifus epidémico, tifus murino, tifus de la maleza, que todas son transmitidas a través de garrapatas o piojos en los lugares que son endémicos. Alternativo también para esas amenazas de bioterrorismo con anthrax, con Yersinia pestis, con Francisella tularensis y el uso tópico en conjuntivitis bacteriana también se ha llegado a establecer. También hay mecanismos de resistencia y esos mecanismos de resistencia son a través de procesos de acetilación enzimática y de inactivación también del antibiótico por la producción de una enzima llamada cloranfenicol acetiltransferasa. Y los genes que regulan todo esto son genes que se transfieren también a través de transposones o a través de plásmidos. Los transposones, les vuelvo a repetir, aquello que se denominaba o se ha denominado como genes saltarines. También puede establecerse el fenotipo de resistencia relacionado con la impermeabilidad, es decir, impedir el paso del fármaco al interior de la bacteria y también por bombas de expulsión, la destoxificación del antibiótico por parte de la bacteria, lo que implica la posibilidad de fallas terapéuticas. De las reacciones adversas que fueron los motivos por los cuales quedó mucho en desuso mucho tiempo este tipo de antibióticos, uno de ellos está relacionado con la supresión medular, porque se habla de la inhibición de la síntesis mitocondrial, que en cuanto se suspende el antibiótico, se corrige, de hecho es una lesión reversible, que puede producir justamente reticulocitopenia, es decir, anemia, leucopenia o bien trombocitopenia, en algunos casos verdaderas pancitopenias o en otros, digamos, efectos por separado. Se ha relacionado con anemia plástica y una anemia plástica que potencialmente se considera mortal, y esto por lesiones a nivel del DNA de las células madre hematopoyéticas. Entonces, si estoy afectando la hematopoiesis, corro el riesgo de provocar una lesión irreversible, una enfermedad que puede llevar a la muerte, sobre todo a los niños. Mucho se habló del síndrome de bebé gris y se confundía justamente con la anemia plástica, ¿no es así? El síndrome gris o el síndrome del bebé gris se refiere básicamente a un colapso circulatorio, y este colapso circulatorio se da más en lactantes prematuros y recién nacido,
dependiente de concentraciones elevadas de cloranfenicol. Las manifestaciones clínicas con las que se identifica este síndrome del bebé gris incluyen el color terroso o gris cenizo de la piel, distensión abdominal, vómitos que incluso pueden llegar a ser vómitos incoercibles, flacidez, cianosis, colapso circulatorio y eventualmente la muerte, ¿sí? Ese es el síndrome del bebé gris. También se ha relacionado con neuritis óptica, se ha descrito menos frecuentemente manifestaciones gastrointestinales, hipersensibilidad y sangrados. Estas manifestaciones gastrointestinales se reportaban de tal manera que cuando se daba cloranfenicol se le añadía hace décadas un medicamento que ahora se considera probiótico. Se daban pastillas de levadura que se llamaban levadura Z, levadura de cerveza y algunos otros polvos que supuestamente iban a sustituir la flora fecal o la flora intestinal. En ese tiempo así se decía, flora intestinal que que se destruía por la acción del cloranfenicol, ¿sí? Finalmente fueron épocas pasadas. Actualmente, pues se sabe que los probióticos tienen un papel muy importante, no solo como regeneradores, sino como estimulantes del eh, sistema inmunológico. Las interacciones farmacológicas se han descrito con otros fármacos, por ejemplo, en esta tabla de dos columnas, con la cianocobalamina, la ciclofosfamida, la ciclosporina, la cimetidina, en donde se puede reducir el efecto terapéutico del fármaco con el que se está asociando, ¿sí? O la menor eficacia de estos medicamentos, como la ciclofosfamida, o la menor concentración de ciclosporina en algunos casos, pues desde luego los efectos supresores de la médula ósea, si se administran concomitantemente con cimetidina, que afortunadamente ya no se usa. La cimetidina ya vino a ser sustituida desde hace muchos años inicialmente por la ranitidina y actualmente se encuentran los antiácidos como los omeprazoles, los inhibidores de bomba que se utilizan cada vez más y han llevado a que estos medicamentos que tenían ciertos efectos indeseables vayan quedando ya en el desuso. Y sigue la tabla, por eso no se las pongo toda, DFH, fenobarbital, rifampicina, sulfonilureas, tracorlimus, vacuna tifoidea, en donde se ven los efectos que pueden ya sea aumentar o reducir la concentración sérica del cloranfenicol, ¿sí? Y las interacciones que tienen estos fármacos. Entonces, esto es importante de conocerlo, es importante de que cuando nosotros tengamos manejando un medicamento, no solo el cloranfenicol, y veamos que nuestros pacientes están ingiriendo otros medicamentos, chequemos las interacciones con esos medicamentos para ver qué tanto puede ser eficaz nuestro tratamiento. Por ejemplo, si estoy dando rifampicina, rifabutina y pongo cloranfenicol pensando que cloranfenicol va a ser el principal antibiótico, resulta que se reduce la concentración sérica de cloranfenicol y entonces su eficacia puede disminuir también, ¿sí? Hay este tipo de interacciones muy interesantes que hay que ir conociendo conforme vayamos avanzando en la carrera de la medicina y tenemos que ser muy cautos en documentar el uso de estos medicamentos cuando se está utilizando concomitantemente un antibiótico como cloranfenicol. Con eso terminamos esta parte de la presentación de tetraciclinas y cloranfenicol. Igual lo vamos a discutir, vamos a hacer las discusiones dirigidas o los debates en el aula y vamos a tratar de que ay, me sacó. Perdón, espero que se siga oyendo, pero como que siento que me sacó un ratito esto. Pero bueno, estamos terminando. Discutimos en el aula. Nos vemos próximamente. Aquí terminamos esta presentación de tetraciclinas y cloranfenicol.